¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga y gracias a Dios por este precioso tiempo que nos permite. Un saludo, un fuerte abrazo a todas las mamás. ¿Cuántos vienen de alguna mamá? Todos, ¿verdad? Todos venimos de alguna mamá y pues sabemos que es a través del esfuerzo de ellas que podemos en muchas ocasiones pues caminar y salir adelante, ¿verdad? Que Dios las bendiga a todas las mamás. Un fuerte abrazo. Aprovecho para mandarle un abrazo y un fuerte beso a mi mamá. Que Dios la bendiga y la amo, al igual que todos los hijos deben amar a las mamás, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con la palabra, mis hermanos. Para eso nos hemos reunido, para adorar al Señor, reconocerle, bendecir su nombre, pero también aprender más de su palabra, aprender de lo que Él quiere enseñarnos y terminar este día o terminar esta reunión, no igual, sino con un mayor deseo de conocerle, con un deseo más ferviente por Él, por vivir, por dar testimonio de su gloria y estar conscientes de todo lo que Él ha hecho con nosotros, ¿sale? Entonces les pido que estén atentos a la palabra, no se distraigan, compartan la palabra y estén atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde ya de domingo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías. Y vamos a abrirla en el capítulo 9. El tema que vamos a tratar hoy es parte de lo que hemos estado viendo, el conocimiento de Dios para una vida cristiana equilibrada. Esta es la quinta enseñanza de este tema, pero es el tema número 10 de la serie, el equilibrio en la vida cristiana. Y el título de la enseñanza de hoy es Jesucristo nuestro equilibrio. Jesucristo nuestro equilibrio. Inmediatamente podemos concluir que sin Jesucristo no puede haber equilibrio, sin Jesucristo no puede haber una madurez, no puede haber un crecimiento, sin Jesucristo no puede haber un entendimiento de la palabra, de la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo es nuestro equilibrio. Vamos a leer Jeremías capítulo 9 y vamos a leer el versículo 24. Abra su Biblia, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Le damos lectura. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es. Otra versión, ya lo hemos leído anteriormente en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme, y que quiere y que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. Abra su Biblia juntamente con este pasaje, vamos a ligarlo a Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 7. Juan capítulo 14, versículo 7. Abra su Biblia. La semana pasada aprendimos que Jesucristo es el conocimiento de Dios. Es importante entender o ver a Jesús como Dios para poder llegar a la madurez, para poder nacer de nuevo incluso y poder llegar a la madurez. Juan capítulo 14, versículo 7. Juan capítulo 14, versículo 7. Le damos lectura. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Efectivamente dice la Escritura que para conocer al Padre es necesario conocer al Hijo. Y si conoces al Hijo, entonces conoces al Padre y conoces a Dios. Hemos aprendido, mis hermanos, que si hay algo, escúchenme bien, hemos aprendido que si hay algo en lo cual el hombre pueda sentir satisfacción, es en entender y conocer a Dios. No hay mayor satisfacción, no hay mayor gozo ni mayor plenitud que entender y conocer a Dios.
Reconocer a Dios en nuestras vidas y mantener una relación íntima, una relación estrecha con Él, indudablemente va a resultar en la plenitud del hombre. Si yo digo que tengo plenitud, pero no conozco a Dios, no conozco a Jesucristo, muy probablemente esté mintiendo. Y si yo conozco a Jesucristo y conozco a Dios, mantengo una relación íntima, una relación estrecha con Él, seguramente es porque tengo plenitud. Tengo plenitud porque Cristo produce esa plenitud en el hombre. Es Dios, mis hermanos, es Dios, es Jesucristo quien le da valor a la vida del hombre. Ahora en este día, el Día de las Madres, es Jesucristo quien le da el valor más alto que pueda tener una mujer, igualándolo al valor del hombre. Porque fuera de Cristo la mujer no tiene muchas veces valor. Si vemos las culturas a través de los siglos, hay culturas, por ejemplo, los griegos consideraban a la mujer como lo peor que puede existir en el mundo, equiparable a los animales. El machismo que se vive hoy en día, en donde el hombre quiere constantemente sobreponerse sobre la mujer a la fuerza. Pero es en Jesucristo que encontramos valor. Tanto el hombre como la mujer pueden encontrar el perfecto equilibrio y el perfecto valor, el verdadero significado, el verdadero propósito. Es Jesucristo quien lo da, es Dios quien lo da. Hay personas que no encuentran significado, no encuentran propósito y se sienten menospreciados. ¿Qué les hace falta? Conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Necesitan conocer a Dios. Y sin Dios el hombre está completamente acabado. El hombre está destinado a la vaciedad del corazón y está destinado a la destrucción propia, a ser infeliz a otros. Porque esa infelicidad que le produce el ser ignorante, el estar apartados de Dios, se extiende a los que tiene alrededor. Si es padre de familia, su esposa e hijos. ¿Por qué? Porque el hombre, mis hermanos, fue creado para tener una relación con Dios, pero aún en medio de esa relación, conocerlo. Si yo tengo a mi esposa, yo tengo esa relación con ella, pero aún en medio del matrimonio y en el proceso del matrimonio, yo voy conociendo cada vez más a mi esposa. Y el hombre de la misma manera fue creado para tener una relación con Dios, pero también aprender a conocerlo en el proceso de esa relación. De ello depende toda carne, toda vida depende del conocimiento que tengamos de Dios. De conocer lo que a Dios le agrada y por supuesto vivir conforme a ello. El apóstol Pablo lo sabía muy bien. El apóstol Pablo entendía que toda carne depende de Dios y que es de acuerdo al conocimiento que tengamos de Dios que nosotros vamos a poder agradarle, vamos a poder adorarle, vamos a poder crecer en la plenitud que Él quiere darnos. Y el apóstol Pablo lo expresó en Hechos 17. Abre tu Biblia en Hechos 17, porque ahí Pablo les expresa y les declara a aquellos hombres griegos, a aquellos hombres de Atenas, unos hombres que estaban hundidos completamente en la idolatría. ¿Y qué es caer en la idolatría? Ya lo dijimos, adorar a cualquier cosa que no sea Dios. Y dijimos que Dios no es un ídolo. Pablo lo expresa a aquellos hombres que no conocían a Dios. Abre tu Biblia en Hechos 17. En Hechos capítulo 17 le doy lectura. Hechos 17 y vamos a leer el versículo 22. Pablo llega a la ciudad de Atenas, allá en Grecia, y se maravilla, dice que su espíritu se enardecía de ver toda la idolatría que había en esa ciudad. Una ignorancia total del Dios vivo y verdadero. Tenían muchos dioses. Y dice en la Escritura, en Hechos 17, 22. Entonces Pablo, dice, puesto de en pie en medio del Areópago, dijo, apóstol Pablo se pone de pie y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En todo observo que sois muy religiosos. Y esta palabra, mis hermanos, esta palabra religiosos, es una palabra griega, deisidaimón.
que significa que es una palabra compuesta de dos palabras. Por un lado, deido, que significa temer, y por otro lado, daimon, que significa demonio o dios pagano. Es decir, que Pablo observaba que estos hombres eran sumamente temerosos de los dioses paganos. De modo que tenían muchos, eran sumamente supersticiosos, porque esto es lo que significa religión o religiosidad, ser sumamente supersticiosos. Una persona religiosa es una persona supersticiosa, y una persona supersticiosa es una persona que tiene una fe desmedida, una fe desbordada, una fe que no es lógico, una fe que no es razonable. Le da valor excesivamente a las cosas. Por eso vemos muchas personas religiosas haciendo cadenas. La otra vez vi una imagen que decía, manda esta imagen a 10 personas y luego tómate un vaso con agua y luego no sé qué tanto hagas y te vas a recibir un milagro. O sea, es sumamente supersticioso. ¿Por qué piensas? Sale fuera de la razón, fuera de la lógica. ¿Por qué piensas que el simplemente postear en tu muro o compartir una imagen con 10 personas, pedir un deseo y hacer una serie de pasos te va a traer un milagro? Está fuera de la razón. Es supersticioso. ¿O por qué piensas que el hacer ciertas cosas de supuestamente bondad o buenas acciones te tiene que traer a ti bendición? Cuando la palabra de Dios nos dice otra cosa. Los varones de Atenas eran así, sumamente supersticiosos. Y esa superstición, esa fe desmedida, esa valoración excesiva en las cosas que hacían, en lo que pensaban, en lo que imaginaban, los llevaba a tener muchos dioses. Los llevaba a tener dioses de todo tipo. Y el Dios para agarrar esposo. Y el Dios para que también tu esposo cambie. Y el Dios que para que tengas abundancia. Y el Dios para que tu patrón te aumente el sueldo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Tenían de todos los dioses. Y hacían y se ponían algo rojo que para el eclipse. Tantas cosas, mis hermanos. Y hacían dioses de todo. Dioses de todo. Y en medio de todos estos dioses, en el versículo 23, dice el apóstol Pablo, porque pasando y mirando sus santuarios, o sea, tenían muchos santuarios, muchos altares, hallé también un altar, dice, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que la superstición de los griegos atenienses era tan grande que llegaba a tal grado de tener una estatua de un dios al cual ni siquiera conocían. Seguramente decían, por si las dudas, por si hay un dios al cual no estamos adorando, le ponemos un altar. Por si las dudas. Y muchos actúan de esta manera. Muchos son sumamente supersticiosos porque no conocen a Dios, porque no conocen a Cristo Jesús. Y hacen altares del Dios que no conoce, y hacen acciones y hacen obras y salen pensamientos por si las dudas. Porque la ignorancia los lleva a hacer cosas que Dios ni siquiera demanda. Muchos viven haciendo así. Por si las dudas, voy a comportarme así. Por si las dudas, voy a hacer buenas acciones 3 al día. Por si las dudas, voy a dejar mi ofrenda y mi diezmo para que el Señor me bendiga. Y son tan supersticiosos, tan religiosos, tan ignorantes de la Escritura, de Dios, de su carácter, de su palabra, de su voluntad, que terminan haciendo lo que ellos creen que es correcto y terminan levantando altares a un Dios que no conocen. A un Dios que no conocen. Hacen cosas que Dios ni siquiera ha pedido. Al que vosotros adoráis, pues, dice el apóstol Pablo, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios, dice,
Este Dios no es cualquier Dios. Este Dios, dice, es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Cuántos de nosotros estamos en el mundo? Bueno, si tú estás en el mundo, entonces dice la Escritura que Dios también te formó a ti. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, siendo el Señor, escúchame bien, del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya sácate de la cabeza que vas a ir a algún lugar a adorar a Dios se le adora en todo lugar. Lo dijo Jesús a la samaritana. Ahí viene la hora donde ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y luego dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Qué les puedes dar tú a Dios que Él necesite? En una ocasión Dios dijo, si yo necesitara algo, yo bajaría y lo tomaría, porque todo es mío, todo lo formé, todo lo hice. Pero la superstición, la religiosidad, la ignorancia nos lleva a pensar que a Dios lo podemos encontrar en algún lugar. Tengo que ir allá. La otra vez, el día de ayer o antier, leí una noticia que en alguna ciudad ya se iban a comenzar a abrir los templos y las iglesias. Pero no para hacer cultos, sino por si alguna persona quisiera ir a orar, a rezar, a hacer ritos ahí, pudiera hacerlo con libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces en la ignorancia se tiene ese sentimiento de pensar que Dios está enjaulado en un lugar, cuando no es así, porque Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo yo podré edificarte una casa? No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y dice, porque Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. A ver, respira así. Si tienes vida, si tienes aliento, es porque Dios te lo ha dado. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene perfecto control sobre todas las cosas. Hay muchos que quieren andar buscando vida allá en Marte y en no sé cuántas cosas, pero Dios ha determinado un límite. Y de ese límite el hombre no va a pasar por más que se aferre, por más que le intente. En lugar de preocuparse por su vida aquí en la tierra, por dar respuesta a Dios, anda queriendo prolongar sus vidas en otros planetas. Pero Dios tiene perfecto control, es soberano, y tenemos que conocer a este Dios para vivir conforme a lo que Él agrada. Y luego dice que le ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. En el versículo 27 dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando, porque están ciegos, porque hay una ceguera en su vida, si en alguna manera palpando puedan hallarle, dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por todos lados ha salido la voz del Evangelio. Dios no está lejos de los hombres, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque tenemos en la conciencia que Dios ha puesto delante de nosotros, en nuestro interior, ese sentir de que Dios es real, de que tenemos que adorarle, que tenemos que buscarle, porque fuimos creados para Él. Versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o la plata, o piedra o escultura de arte, o de imaginación. Esta palabra imaginación habla de pensamientos. Siendo o entendiendo que nosotros somos linaje de Dios, somos creación de Dios, hombres creados a imagen y semejanza de Dios, no debemos pensar que Dios va a ser semejante a nosotros, o semejante a la creación, o que podemos figurar a Dios con cosas como el oro y la plata, o la piedra preciosa, o escultura o arte. O como lo vimos anteriormente, sacar de nuestra mente una imagen de Dios y ponernos a adorarla, porque entonces lo convertiríamos en un ídolo. Dios no es así. Dios no es semejante a ninguna cosa de estas. Pero dice, pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué? Porque la ignorancia de Dios, mis hermanos, lleva al hombre a vivir en una religiosidad. Lleva a vivir al hombre en una superstición, en obras, en acciones, en pensamientos que no tienen cabida en la voluntad de Dios, sino solo en el pensamiento del hombre. No producen nada. No producen nada en el hombre. No transforman la vida, no la ordenan. Y el hombre sigue viviendo en la misma vaciedad de siempre. Lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba tratando de hacer con estos varones atenienses era sacarlos de la ignorancia. Sacarlos de la ignorancia para llevarlos a tener una relación con el Dios verdadero, asegurándoles que es en el Dios verdadero, en Cristo Jesús, que encontramos el propósito y la verdadera vida. Ante esta enseñanza de Pablo, muchos creyeron, pero muchos otros rechazaron su enseñanza. Y muchos pudieron palpar la transformación de Dios, pero muchos otros se hundieron en su corrupción, en su inmundicia, en su vaciedad. Nuestra plenitud, mis hermanos, es Dios. Y es necesario entenderlo. Es necesario conocerlo para echar mano de su vida abundante. Ahora, podemos entenderlo por medio de lo creado. Podemos ver su gloria, su eterno poder, su deidad, a través del diseño inteligente, a través del diseño perfecto de la creación. De esa manera cualquier hombre puede entender en su sano juicio que hay un creador, que hay un Dios. Y podemos entenderlo por medio de lo creado. Pero, escúchame bien, pero solamente podemos conocerlo a través de Jesucristo. Y son necesarias las dos cosas, entender su gloria y su poder, pero también conocerlo. Puedes entenderlo por la creación, pero solamente puedes conocerlo a través de Jesucristo. Jesucristo es el unigénito de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, de un Dios trino. Y para que una persona pueda nacer de nuevo es necesario conocer a Dios a través de Jesucristo. Es necesario que entienda y que crea la divinidad de Jesús. ¿Quieres nacer de nuevo o has nacido de nuevo? Es porque has creído, has entendido y has creído en la divinidad de Jesús. Ninguna persona, escúchame bien, ninguna persona que no crea en la divinidad de Jesús puede nacer de nuevo. La Biblia lo dice, Jesucristo lo declaró. Y no solo esto, sino que si has nacido de nuevo, para poder desarrollar tu vida cristiana, necesitas entender la divinidad de Jesús y su revelación de Dios a través de su ministerio, a través de su palabra. El entender y conocer la divinidad de Jesús, creer en ella, es el comienzo de una verdadera vida, de un significado. Muchos o cuántas personas conocemos, hemos escuchado hablar de ellas, que se han querido suicidar porque no entienden, no tienen una vida, un propósito, un valor. Les hablas de Jesús y los llena completamente. Y aquel suicida o aquel que tenía pensamiento suicida, ahora tiene y goza de una vida abundante en Cristo Jesús. Porque entendió y conoció que es Cristo Jesús el conocimiento de Dios. Es Cristo Jesús la salvación del Padre. Es Cristo Jesús el propósito, la esperanza, la vida, el camino, la verdad. Es Jesucristo quien le da propósito y esperanza a esta vida. Sin el conocimiento de Cristo Jesús no pudiera haber esperanza. Dice la Escritura que estaríamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, ajenos a sus promesas. Es Jesucristo quien se convierte en el verdadero motivo y en la razón de nuestra existencia y de nuestro vivir. Es decir, que lo que nos mueve a vivir de la manera en la que Dios demanda de nosotros es Jesucristo mismo. Ninguna persona que no tenga a Jesucristo en su vida,
que no haya gozado de la excelencia del amor de Dios a través de Jesucristo, puede ser movido a hacer la voluntad de Dios. Muchos que dicen que creen, pero no son movidos a buscar a Dios, no son movidos a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque simplemente han entendido que hay un Dios, que hay un creador, pero no lo han llegado a conocer, porque no han podido experimentar ese acercamiento con Jesucristo, la revelación máxima de Dios, nuestro perfecto equilibrio. Es el conocimiento de Dios que obtenemos, mis hermanos, a través de Jesucristo, lo que va a marcar la manera en la que tenemos que vivir, para poder vivir de manera adecuada, según lo que Dios tiene preparado para nosotros, según sus pensamientos de bien y no de mal. Y Jesucristo y el Padre quiere que los conozcamos. Abre tu Biblia en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, por favor. Capítulo 17, vamos a leer el versículo 26. Le doy lectura, mis hermanos. Juan capítulo 17, 26. Porque Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere revelarse al mundo. Dios quiere darse a conocer al mundo. Juan capítulo 17, versículo 26 dice, está hablando el Señor Jesucristo al final de su oración. De una oración gloriosa, una oración perfecta, una oración preciosa, que ya hemos enseñado acerca de esta oración. Dice la primera parte, y les he dado a conocer tu nombre. Esta palabra, les he dado a conocer, esta palabra conocer habla de revelar. Revelar algo que estaba oculto, alguien que nadie podía encontrar por sí mismo, pero que Jesucristo lo vino a revelar. En otra ocasión dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que es por Jesucristo que podemos tener la revelación de Dios, ya lo hemos hablado. Yo les he dado a conocer, yo les he revelado, yo les he dado información de tu nombre. Yo les he revelado tu nombre. Y esta palabra o esta frase, tu nombre, no habla expresamente de un nombre seco, sino más bien habla de la esencia de Dios, habla de la voluntad de Dios, de sus atributos. Lo que Jesucristo está diciendo es que Él nos ha revelado, nos ha dado de la información de Jesús, les ha dado la información del Padre, la esencia, la voluntad, los atributos de Dios. Y luego dice algo precioso, y lo daré a conocer aún. Y lo daré a conocer aún. El Señor continúa aún hasta el día de hoy dando a conocer su gloria a través del ministerio del Espíritu Santo, a través de la palabra que ha dejado escrita. Dios quiere que lo conozcamos. Todo aquel que aprende de Jesús, todo aquel que conoce a Cristo Jesús, dice la Escritura que conoce también al Padre. Y entonces el Padre lo lleva con Cristo Jesús para que pueda experimentar esa plenitud, esa transformación. El Señor Jesucristo contundentemente nos declara que conocer a Dios es conocerlo a Él, o viceversa, conocerlo a Él es conocer a Dios. Porque Él dijo, el Padre y yo uno solo somos. Uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero también dice, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es ese conocimiento que Él quiere que tengamos. El conocimiento que Dios quiere que tengamos es para que su amor esté en nosotros. Y nadie que no conozca a Dios puede tener su amor. Nadie. Puedes declarar que tú amas a Dios. Y lo van a dar a conocer tus hechos, porque Jesucristo lo dijo. El que me ama guarda mis mandamientos. Pero por más que declares que tú amas a Dios, la pregunta es, ¿Dios te ama a ti como su hijo?
Dios puede amarte como su creación. Y porque Dios ama a todos en general. Pero es solamente cuando el Padre ve a su Hijo Jesucristo en nosotros, que el amor con el cual Dios ama a Jesús se puede manifestar de la misma forma a nuestras vidas, al mismo nivel. Y es entonces cuando podemos experimentar a Dios, su guía, su dirección, su protección, su plenitud, su gozo, su paz y todos los beneficios, bendiciones y promesas que Él tiene para nosotros. Una vez un pastor dijo: es difícil amar a quien no se conoce. Y entre más conocemos a Dios, más le amamos. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes amarlo. Pero si le has llegado a conocer por medio de Cristo Jesús, tienes que conocerlo más, porque entre más lo conoces, más lo amas. Y entre más lo amas, más le obedeces. Y entre más le obedeces, más muestras ese crecimiento en la vida cristiana, en la vida espiritual que Dios quiere darte, que Dios quiere que experimentes. Dios nos ha dado su palabra. Jesucristo nos ha dado su palabra para que a través de ella podamos conocerle. Todo está escrito. No hay nada que Dios haya dejado al aire. Si aún estando la palabra de Dios escrita, la gente divaga mucho en pensamientos acerca de lo que es Dios y de quién es Dios. Imagínense, si no la hubiera dejado escrita, pero no, Dios todo lo dejó escrito para que tú y yo vayamos a su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, y no es letra muerta, sino que es viva y eficaz. Es decir, que tiene poder y tiene vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la misma palabra. El Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y entregó su vida por nuestros pecados, para que a través de Él tengamos una relación estrecha con Dios, no una relación superficial, una relación en la cual nosotros creemos que le conocemos, pero no actuamos conforme a lo que Él agrada, sino una relación de hijos, una relación en la cual el Hijo conoce al Padre, en la cual el Hijo pasa tiempo con Él, en la cual el Padre le enseña lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir, cómo tiene que hablar, pensar, y el Hijo se esmera por agradar al Padre. Y la palabra tiene poder y tiene vida, porque Jesucristo es la palabra. ¿Cuántos saben que Jesucristo no solo vino a morir por nuestros pecados? Muchas veces pensamos o vemos el ministerio de Jesús simplemente como el hecho de que vino a una cruz, derramó su sangre y ahora ya tenemos perdón de pecados. Y no solamente es así. Porque Jesucristo no solo vino a morir por nuestros pecados, pues aunque fue el principal propósito de su encarnación, salvarnos a través de su muerte en la cruz, gran parte de su ministerio fue darnos a conocer la verdadera voluntad del Padre. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, es el pueblo escogido por Dios, a través del cual vendría el Mesías prometido, Jesucristo, el Salvador del mundo, estaba sumergido en la ignorancia. Era un pueblo ignorante, aunque tenía la palabra. Era un pueblo ignorante. Había distorsionado la palabra de Dios. Había distorsionado su enseñanza. Y Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 15. Habían introducido mandamientos de hombres. Cosas que Dios nunca había dicho, pero que habían impuesto al pueblo que se debía de hacer supuestamente para agradar a Dios. Y en todo esto Dios les llamó tumbas blanqueadas, generación de víboras. Atan cargas pesadas a los hombres y ustedes ni con un dedo las mueven. ¿Por qué? Porque habían introducido mandamientos de hombres, no la enseñanza de Dios, no el conocimiento de Dios. De modo que al momento en que Jesucristo se encarna, crece, comienza su ministerio, este verbo de Dios, la palabra verdadera del Padre, viene a este mundo y comienza a enseñar, comienza a esclarecer la voluntad del Padre. Entonces se dan cuenta que va completamente en contra
de lo que ellos creían que era tener una relación con Dios. El pueblo de Israel creía que tener una relación con Dios era ser descendiente de Abraham. Y no era de esta manera. Jesucristo les comienza a enseñar que tener una relación con Dios es conocerlo a Él. Conocer su palabra, conocer sus mandamientos y creer en su salvación. No era simplemente venir de algún linaje. Y es lo mismo que tenemos que entender todos nosotros, porque incluso hay jóvenes cristianos que piensan que por ser hijos de pastores o incluso ser hijos de ministros o de cualquier o de padres cristianos piensan que ya tienen una relación con Dios, y no es así. No te engañes. Tener una relación con Dios es conocer a Dios. Esa es la vida eterna, que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. Si no, no se tiene una relación con Dios. El pueblo de Israel entendía a Dios, pero no lo conocía. No lo llegó a conocer. Entendía que Dios había hecho grandes prodigios y milagros. Entendía que era el pueblo escogido por Dios. Entendía que Dios tenía promesas de salvación. Entendía que había de venir el Mesías, pero no lo conocieron y lo crucificaron. No tuvieron una relación con Él. Y no es lo que Dios quiere que pase con nosotros el día de hoy. Dios quiere que lo conozcamos a través de Jesucristo. Dios quiere que le creamos. Es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios. Yo puedo creer en Dios, que es lo mismo que entender a Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. Pero lo que Dios quiere es que le creamos a Él, porque al momento de que le creemos lo que Él ha dicho a través de su palabra, entonces se producen cambios en nuestra vida. Nuestra vida es transformada por Dios. Es por eso que la palabra debe de ser para el creyente su máxima norma de fe y de conducta. ¿Por qué? Porque es poderosa y tiene vida. Y si la palabra no es tu máxima norma de fe y de conducta, no la vas a valorar, no la vas a tomar en cuenta como Dios quiere que la tomes. Y no va a producir un crecimiento en ti. Vas a estar estancado. O incluso ni siquiera es que hayas nacido de nuevo. Si alguno dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo y niega o rechaza deliberadamente tan solo algún fragmento o enseñanza de la Biblia o de la palabra, entonces también niega y rechaza a Dios. Aquel Dios en el cual dice creer. Mejor le sería declararse ateo que decirse creyente y ser tropiezo para el verdadero cristianismo. Mejor declárate ateo. Jesucristo lo dijo. Preferible que seas frío a tibio. Porque los tibios son aquellos que dicen creer en Dios, pero rechazan su palabra. Y esto pareciera sencillo de entender, o parecería incluso muy repetitivo. Pero la realidad es que solo un porcentaje, mis hermanos, demasiado bajo y demasiado pequeño, de los que se declaran creyentes alcanzan a entender esto, que la palabra debe de ser su máxima norma de fe y de conducta. Es decir, que solo un pequeño porcentaje del grupo de creyentes son, escúchame bien, 100% bíblicos. No 99, no 99.5, 99.99, no, 100% bíblicos. ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender lo que la palabra de Dios debe de ser en sus vidas. Y este porcentaje grande de creyentes que no son 100% bíblicos se identifica muy fácilmente cuando observamos que el estilo de vida o su forma de vivir, de hablar, de comportarse, de sentir, no va en sintonía con la vida y con las enseñanzas de la palabra de Dios. No embona. ¿Por qué? Porque necesitamos entender y conocer a Dios. Pero solamente lo vamos a poder hacer a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestro perfecto equilibrio. Jesucristo, dice la Escritura, que es nuestra sabiduría.
¿Cuántos son sabios allá en casa? Levante su dedo chiquito del pie para que nadie lo vea. Porque Jesucristo es nuestra sabiduría. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Vamos a leer el 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y versículo 31. Le damos lectura. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Mas por Dios nosotros estamos en Jesús. Y Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Repite conmigo, sabiduría. Sabiduría. El apóstol Pablo también lo dijo en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. La palabra claramente nos dice que Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Y es Jesucristo nuestra sabiduría, porque a través de Él principalmente podemos entender la obra de salvación. Necesitamos ser sabios para escoger a Dios. Necesitamos ser sabios para reconocer nuestros pecados. Solamente una persona necia se aferra a su pecado que lo lleva a la condenación. Y una persona sabia entiende que ha pecado contra Dios y que necesita su perdón. Y principalmente Jesucristo es nuestra sabiduría, porque a través de Él podemos entender la obra de salvación. Pero también es por medio de Cristo que podemos encontrar y obtener la sabiduría que se requiere para caminar en los propósitos de Dios y sobre todo la sabiduría para poder hacer su obra. Lo que Él quiere que hagamos. Además de esto, mis hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida, a fin de hacer lo correcto en la forma y en el tiempo adecuado. Es la sabiduría lo que marca nuestro comportamiento. Muchas veces los problemas con la esposa es por falta de sabiduría. Los problemas en el trabajo es por falta de sabiduría. Los problemas en el ministerio es por falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque no actuamos de la manera que Dios quiere que actuemos en el tiempo adecuado en el cual Dios nos dice que actuemos. Y Jesucristo nos ayuda a que actuemos con sabiduría, porque Él es nuestra sabiduría. Y es solo estando pegados a Cristo Jesús que podemos crecer en sabiduría, recibiendo su enseñanza como aquella mujer que se postró a los pies del Señor. Dice la Escritura que esta mujer estaba a los pies del Señor, humillada, escuchando sus enseñanzas, mientras que su hermana se mantenía afanada, buscando miles de formas en las cuales agradar a Dios, pero no conocía a Dios. Pensaba que lo iba a agradar más haciendo el aseo que humillándose y escuchándolo. Y es así como piensan muchos el día de hoy. Necesitamos conocer que a través de su obediencia, de la obediencia a su perfecta palabra, es que podemos reflejar ese amor verdadero de Dios, esa gratitud, esa humillación, esa sabiduría, esa relación íntima y estrecha con Dios. Podemos estar afanados haciendo mil cosas, tratando de agradarle, tratando de recibir su bendición, tratando de recibir su favor. Pero si no lo conocemos, todas esas cosas que estemos haciendo van a estar fuera de lo que Dios demanda de nosotros. Es Cristo Jesús quien nos enseña la manera en la que debemos de vivir y comportarnos para agradarlo. Es a través de su enseñanza que podemos vivir como es digno de Dios. Por eso Jesucristo es nuestro equilibrio. Tú no puedes tener una madurez, un crecimiento fuera de Jesús. Siento que he crecido mucho en este último año, porque he escuchado muchos predicadores, porque he asistido mucho a la iglesia, porque estoy en un ministerio. ¿Y cuánto has conocido a Jesús? No, pues mucho.
¿Cómo? Sirviendo. Es parte. Yendo a la iglesia es parte. Escuchando a predicadores es parte. Pero el verdadero crecimiento lo vas a tener en intimidad con Él. Orando, leyendo su palabra, recibiendo su enseñanza o su dirección. No puede haber crecimiento sin tener una relación estrecha con Cristo. Jesucristo es lo que nos dice, es nuestra sabiduría, nos enseña que es a través de sus palabras que nosotros podemos ser sabios, entendidos y estar firmes en la vida cristiana. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer Mateo 7, 24 y vamos a hacer un alto. Mateo 7, 24. Le damos lectura. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todo aquel que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Toda su enseñanza, mi hermano. Está terminando un sermón precioso, glorioso, que nos dice cómo debemos de vivir. Cosas que el pueblo de Israel, que los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley no enseñaban. A partir de Mateo capítulo 5, hasta este pasaje, Dios nos enseña tanta riqueza acerca de su voluntad. Incluso un pasaje antes, el Señor nos dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que simplemente entienda que yo soy Dios, sino aquel que me conozca para hacer mi voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pregunta, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no la conoces? ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no es Cristo quien te motiva a vivir de esa manera? Pero cualquiera que oye, y esta palabra oír es poner atención, estar atentos para querer poner por obra. Si entonces tú las oyes y las haces, pones en obra la enseñanza de Jesús, entonces eres un hombre prudente. Eres un hombre sabio. Has llegado a alcanzar un crecimiento en la vida cristiana. Mantienes un equilibrio en tus convicciones, en tus decisiones, en tu manera de pensar, de actuar. No eres emocional completamente, pero tampoco eres pesimista. Ves la realidad y te afianzas de Dios. Vienen las lluvias, los ríos, los vientos golpean contra tu vida y tú estás firme, estás sólido, porque has aprendido a vivir de una manera obediente a la palabra de Dios. Porque es en Jesucristo que encuentras esa solidez, esa madurez para soportar la adversidad, esa templanza para no desbordarte en ira. En Mateo capítulo 7, versículo 26, sigue diciendo el Señor. Le damos lectura a Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La parte contraria, mi hermano. Cualquiera que ignora a Jesucristo, cualquiera que ignora su enseñanza, cualquiera que no está pegado a Dios, es un hombre necio, insensato, un hombre que no es sabio. Por más que se diga creer en Él, por más que se diga confiar en Él, por más que se diga que lo ama, es un hombre insensato, que no está aprendiendo de Jesús, que no lo conoce, de modo que es una persona desequilibrada completamente en su manera de vivir, de actuar, de pensar, de sentir. Tiene constantemente picos emocionales. Hoy habla bien, mañana ya no. Hoy te ama, pasado mañana te odia. Hoy ama a su esposa y quiere dar su vida por ella y después ya no. ¿Por qué? Porque es un hombre que no oye a Jesús, que no lo toma en cuenta, que no busca su enseñanza, que no busca la obediencia. Por más que pretenda ser un hombre espiritual, los hechos hablan por sí mismos.
Tu manera de hablar habla de qué hay en tu corazón. Tu manera de comportarte habla si tienes o no una relación con Dios, si has estado creyendo o no, si has estado confiando o no, si has estado creciendo o no. Santiago entendía perfectamente esto, y en Santiago capítulo 1, versículo 22 dijo: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Un oidor se engaña a sí mismo. Puedes escuchar miles de enseñanzas, puedes leer mucho la Biblia, pero si para ti la Biblia es letra muerta, si no has alcanzado a entender que la palabra de Dios es viva, eficaz, que la palabra de Dios es el Verbo encarnado, Jesucristo mismo, si no has entendido que la palabra de Dios debe de ser tu norma máxima de fe y de conducta, y no lo que tú crees, lo que tú piensas o lo que tú sientas, entonces te engañas a ti mismo. Tienes que ser hacedor de la palabra. Y más adelante vamos a ver muchas enseñanzas acerca del equilibrio que debemos de tener como matrimonio, como familia, en el trabajo, ante nuestros líderes, en todo lo que compete en la vida cristiana, en mi manera de hablar, de sentir, de pensar. Pero Santiago lo entendía. Si eres oidor y no hacedor, te engañas. Pero si eres hacedor de la palabra, entonces eres un hombre sabio y prudente que ha alcanzado a conocer a Dios y lo sigue conociendo cada día más a través de Cristo Jesús. Muchos creen en las palabras del Señor y aún se memorizan versículos tales como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo trae fresquecito y dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se lo memorizan y creen en eso. Algunos otros leen pasajes y les gusta creer en esas palabras de Juan 11:25, cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O creen en las palabras de Jesús de Juan 7:38, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De Juan 7:38, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero eso, yo quiero que corran ríos de agua viva de mi interior. O de Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y quieren venir al Señor. O de Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. O de Juan 12:47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y les gusta escuchar que Jesucristo vino a salvar al mundo. Creen en estos pasajes, se apropian de ellos, pero rechazan rotundamente la enseñanza de Jesús, principalmente aquella que nos demanda cambios, que nos demanda crecimiento, que nos demanda madurez, que nos demanda esfuerzo, que nos demanda santidad. Los rechazan. Y es entonces cuando aquella que declaraban su principal norma o su máxima norma de fe y de conducta se vuelve simplemente una palabra muerta de segundo término. Porque rechazan todo aquello que les demanda sacrificio, que les demanda negarse, que les demanda morir a sí mismo, a su carne, e imitar a Jesús. Vivir de esta manera es mantener una vida cristiana mediocre. Es decir, una vida de pocas convicciones, una vida de tibieza, una vida que alcanza solamente para convertirse en un congregante, una persona que cambia de entorno, de una cantina a una iglesia, que cambia un vocabulario quizá, de groserías a palabras como amén, Dios te bendiga, pero no llega a más. ¿Cuántos nos preguntamos cada día? ¿Cuántos vamos a Dios
Cada día nos preguntamos, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí en este día? Pero con sinceridad de corazón. Señor, ¿qué es lo que deseas que yo haga en este día? Que trates bien a tu esposa. Lo voy a hacer, Señor. Que cuides de tus hijos y les enseñes mis palabras. Lo voy a hacer, Señor. O esposa, que le digan, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Respeta a tu marido. Lo voy a hacer, Señor. Sujétate a él. Lo voy a hacer, Señor. ¿Cuántas personas vamos a Dios y le preguntamos, ¿cómo quieres que yo viva, Señor? Que dejes de decir groserías, que dejes de mirar mujeres en la calle, que escudriñes más mi palabra, que me des el reconocimiento y la gloria, que dejes las vanidades. Señor, ¿cómo quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que yo sienta? ¿Cómo quieres que yo piense? ¿Cómo quieres que yo actúe? Necesitamos, mis hermanos, como cristianos, conocer al Cristo al cual adoramos. ¿Qué pasaría? Escúchame bien, ¿qué pasaría con un licenciado, un ingeniero, un arquitecto, un albañil o cualquier otra profesión o trabajo al cual se contrata para realizar una labor en específica y no sabe cómo hacer su trabajo? Y que no se preocupa por investigar cuáles son sus responsabilidades, sino que cada día se queda esperando simplemente recibir su sueldo cada semana o cada quincena, sin verse en la necesidad de buscar cuál es su función, o por qué motivo, o por cuál razón lo contrataron. ¿Qué pasaría con él? Seguramente, mi hermano, lo echarían fuera de la empresa. Lo correrían. Y no solamente esto, sino lo tacharían de un falso. Pudiera tener un título de ingeniero, pudiera tener un título de arquitecto, de licenciado, pero no tiene idea de lo que significa trabajar conforme a ese título. Así es el cristiano que no conoce a su Dios, que no conoce a su Cristo. Así es el cristiano sin el conocimiento de su Cristo. Puede tener el título, pero no tiene ni idea de lo que significa vivir como cristiano. Y esto es triste, mi hermano. No es lo que Dios quiere ver en aquellos que dicen creer en Él. No. El Señor quiere tener una relación profunda y estrecha. Se cumple lo dicho por Dios en Lucas capítulo 13. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 13, y vamos a leer el versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Porque ahí se cumple lo dicho por Dios. Cuando una persona dice ser cristiano, pero no tiene conocimiento de su Cristo. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 22 al 27. Lucas capítulo 13, 22 al 27. Le damos lectura. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué tremenda enseñanza nos da el Señor aquí. Seguramente este hombre que se le acercó y le dijo al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta válida, pero inmediatamente podemos detectar que este hombre estaba tanteando si podía él entrar dentro de esos que se salvan. Seguramente no estaba seguro de su salvación. Y la respuesta del Señor es: esfuérzate. Y no es porque por obra se gane la salvación, no. No significa esfuérzate, hacer buenas obras para ganar la salvación, sino esfuérzate por
por demostrar que verdaderamente has creído en Cristo Jesús. Esfuérzate por demostrar con tu vida que verdaderamente conoces a Dios. Esfuérzate por entregar tu vida cada día, por hacer la voluntad de Dios. Porque muchos piensan que van a ser salvos, pero no lo son. Procurarán entrar, pero no podrán. ¿Por qué? Porque procurarán entrar solamente bajo su razonamiento, bajo lo que creen que es Dios, bajo lo que creen que es tener una relación con Dios, pero no tienen ni idea de lo que significa vivir la vida cristiana. Al final el Señor dice en la Escritura que les va a responder: no los conozco, no sé de dónde son. Pero Señor, delante de ti hemos hecho esto y el otro. Hemos congregado, hemos escuchado tu palabra, nos hemos conectado a las transmisiones en vivo. No sé de dónde son. Porque la vida cristiana, una vida cristiana equilibrada, una vida cristiana madura, no se obtiene bajo mi razonamiento, se obtiene bajo mi relación con Dios, a través de Cristo Jesús, conociéndole, entendiéndole y conociendo sus enseñanzas y poniéndolas por obra. Nos es necesario, mis hermanos, conocer a Dios. No solamente tener el entendimiento de que hay un Dios, de que existe un Creador, sino de tener una relación personal con Él. Conocerlo para saber qué es lo que quiere de mí. Investigar, buscar, escudriñar. Es solo por Jesucristo. Dios no se quedó sentado esperando que le conociéramos a nuestras propias expensas. No, Dios nos envió a su Hijo para que pudiéramos acercarnos a Él. Si eres una persona que se dice creyente, pero tu vida no lo manifiesta, si no lees la palabra, si no investigas y no buscas constantemente para conocer más a Dios, primero debes de hacerte una pregunta. ¿En verdad soy nacido de nuevo? ¿En verdad he experimentado la regeneración de Dios? Si no estás seguro de ser nacido de nuevo, tienes que rendirte a Dios. Porque no se trata solamente de hablar, sino se trata de vivir. No se trata de escuchar solamente, sino se trata de practicar. Si tú dices, yo soy nacido de nuevo, pero sientes que no has crecido como deberías de crecer, que tienes años en el cristianismo y no experimentas o no has podido experimentar ese crecimiento, necesitas conocer más a Dios. Necesitas adentrarte a la vida de Cristo Jesús. Necesitas adentrarte a sus enseñanzas. Necesitas adentrarte al ejemplo de Jesucristo. A aprender de Él e imitarlo. Es en la medida en que conozcamos la verdad de Dios, es que enfrentaremos esta vida, que estaremos firmes para la vida venidera también. Ya Dios lo hizo por todos nosotros. Ya Dios envió a su Hijo a este mundo a enseñarnos. Ya Dios envió a su Hijo a este mundo para darnos una nueva vida, para podernos acercar a Él. Ahora nosotros tenemos que dar respuestas firmes, respuestas dignas de su majestad. No es demasiado difícil, dice su palabra. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está en el otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír al fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traer a Cristo abajo? Porque Dios ya lo envió. Tampoco digas, ¿quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo Jesús de entre los muertos? Como si Cristo estuviera muerto, porque Dios lo resucitó.
Porque así dice la palabra: cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, no te dirá el Señor: no sé de dónde eres, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque has creído de verdad. Porque con tu corazón crees, con tu corazón lo buscas, y esa fe te lleva a vivir en obediencia, en una búsqueda constante. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible vivir para Dios. Y sin la palabra es imposible tener fe. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, amigo, que escuchas esta enseñanza, yo te invito a que no te quedes donde estás. Que entiendas que Jesucristo es nuestro equilibrio. Que Jesucristo es la respuesta para poder conocer más a Dios. Que en Jesucristo podemos encontrar, dice la Escritura, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo te invito a que examines tu vida y que veas en qué nivel estás. Si eres nacido de nuevo, o si no lo eres. Si crees que por escuchar la enseñanza, o por creer o entender que hay un Dios, entender que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que eres nacido de nuevo, no es suficiente. Tienes que conocerle, tienes que escudriñar, tienes que involucrarte con Dios, entregarle tu vida y pedirle que te lleve a un crecimiento. La fe viene por la palabra, y sin la palabra, mi hermano, no hay verdadera fe. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es Dios mismo, la palabra, la voluntad revelada del Padre. Yo te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie y busquemos a Dios. Cierra tus ojos, toma de tus manos con tu familia si estás con ella. O si te encuentras solo, cierra tus ojos y entra en una comunión con Dios. Levanta una oración a Él. Y dile: Señor, yo quiero conocerte más. Porque es necesario el conocimiento de Dios para vivir una vida cristiana equilibrada. Es importante conocer a Dios. Es importante ir hacia una madurez en Cristo Jesús. Es importante entender que Jesucristo es el conocimiento de Dios revelado. Es importante entender que Jesucristo es nuestro equilibrio y que solamente a través de su palabra, a través de su enseñanza, podemos obtener una verdadera vida, una verdadera plenitud. Señor, queremos conocerte más. Queremos adorarte y queremos verdaderamente experimentar cada día ese crecimiento en ti. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos das. No queremos ser supersticiosos. No queremos ser idólatras, Señor. Ayúdanos a no sentirnos firmes en lo que ya tenemos, como si ya no hubiera nada que aprender o nada en que crecer. También ayúdanos a entender que si estamos viviendo por una situación difícil, no es nada que no sea humano, sino que en ti se encuentra la salida, Señor. Así lo dijiste en tu palabra. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más de lo que puedan resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape, la salida, para que puedan soportar.
Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Esto significa que solamente aquellos que están en Cristo Jesús pueden ver la salida en medio de la adversidad. Solamente los que adoran al verdadero Dios pueden ver la salida, el escape en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Si tú estás pasando por circunstancias difíciles y no ves la salida, muy probablemente hayas hecho de Dios un ídolo y no le estés conociendo. Necesitas conocerle. Padre mío, en el nombre de Jesús queremos pedirte que nos perdones, Señor. Perdónanos porque no te hemos conocido como deberíamos de conocerte. Pasan años tras años tras años y no hemos crecido en nuestra relación contigo. No hemos crecido en carácter, no hemos crecido en conocimiento. Por lo tanto, nuestra vida se ha convertido en una vida religiosa de supersticiones. Una vida que cree que yendo a una congregación un día o dos a la semana tenemos tu favor. Una vida que cree que leyendo un pasaje diario de la Escritura todo lo demás será por arte de magia. Una vida que no busca el cambio, una vida que no busca agradarte, amarte más. Perdónanos, Señor. Ya no queremos vivir así. Yo te pido, mi Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, nos ayude a vivir de la manera en la que tú demandas que vivamos. A experimentar, como dice tu palabra, esa transformación de gloria en gloria a tu imagen por tu Espíritu Santo. Esa renovación en nuestro entendimiento, para que cada día entendamos que nada sale fuera de tu control. Para que entendamos que cada día hay cosas que tengo que cambiar, que puedo mejorar en mi relación de matrimonio, que puedo mejorar en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis amigos, con mis vecinos, porque puede ser un reflejo de mi relación contigo, Señor. Y yo quiero que mi relación contigo sea lo más grande en esta tierra para mí, Señor. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a entender y conocerte, que tú eres Dios. Que aún estando en los cielos, sobre toda tu creación, habitando en la eternidad, en tu gloria, en la santidad, también decidiste humillarte y habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquí estamos, Señor, quebrantamos nuestro corazón delante de ti y nos humillamos. Haz morada en nosotros, vivifícanos, oh Dios, y ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a vivir una vida cada vez más equilibrada para ti, una vida madura, una vida que te entienda y que te conozca profundamente. Te damos toda la gloria, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios eterno. Te damos toda gloria y todo honor. Gracias por tu perfecta palabra. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí en su casa, mi hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor de todo su corazón y reconózcale en todos sus caminos, búsquelo y ríndase a Él. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerde conectarse el miércoles a la transmisión. Va a haber una transmisión especial para que se conecte, para que pueda escuchar la palabra y seguir creciendo en el conocimiento y en la voluntad del Padre. Que Dios le bendiga y que tenga un muy bonito día al lado de su familia. Valoren a sus mamás, abrácenlas, díganles cuánto las aman, pero sobre todo, como decía mi mamá cuando estaba chico, pórtense bien. Pórtense bien porque hay promesas de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Por lo tanto, honremos a nuestra madre,
a nuestro Padre y en este día consintámoslo, y no solamente en este día, sino que honrémoslo todos los días mientras permanezcamos en esta tierra. Amén. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y que pasen muy bonita tarde. Amén.